Hola a todos, mi nombre es Wojtek Kluczynski y hoy quiero hablarles de los procesos que ocurren en el aprendizaje de una meditación. En el video anterior donde hablaba de sobre cuándo meditar, y obvio la respuesta era siempre, les comenté que hay diferentes procesos, o sea, en realidad eso de cuándo meditar también depende en qué etapa de tu meditación estás, porque si eres un practicante que ya dominó la práctica, entonces esa se integra en tu vida y puedes meditar siempre. Cuando eres un practicante que apenas inicia a dominar cierta práctica, es la práctica en cuestión, necesita cierta determinación, necesita ciertas repeticiones, cierto tiempo, condiciones, etc. Entonces quiero desarrollar este tema un poquito más porque considero importante que lo sepamos, sobre todo los que comienzan apenas la meditación, los que ya llevan tiempo meditando descubren por sí mismos que hay ciertas etapas invariablemente que cruzamos y tenemos que cruzar, y uno se da cuenta cuando termina una etapa y se encuentra en otro espacio de la mente o en otra condición de la mente, y la práctica se vuelve muy diferente. ¿De qué se trata? Pues se trata simplemente de que a la hora de aprender una práctica, hay tres muy distintas etapas por las que pasa el practicante, y es importante que lo sepamos para que podamos definir y determinar dónde nos encontramos. La primera es cuando el practicante comienza a aprender la práctica, a estudiarla. Quiere decir, aprender el proceso, y aquí sigue esto y luego sigue este paso y luego tengo que respirar de esta manera y la postura es así y entonces en la visualización es así, entonces uso el sonido. O sea, toda esa parte técnica, si el practicante no la domina, no va a llegar a ningún lado, siempre va a necesitar al maestro que guíe la práctica. Y yo agradezco mucho a las personas que me dicen, oye, me gusta mucho cómo guías tú las prácticas, pero yo dentro de mí siempre pienso, ojalá aprendan rápido y no me necesiten para practicar, sino puedan llevarla solos. Hay personas que años enteros quedan en esa etapa donde prefieren que alguien más guíe la práctica porque no se retan a sí mismos de aprenderla bien. Hay prácticas que son muy sencillas y son pasos muy sencillos que podría ser rápida. Hay prácticas que requieren de mucha atención y de mucho aprendizaje, donde usas visualizaciones, posturas, respiraciones, movimientos, sonidos, oraciones, mantras, cambias de visualización. Pueden ser muy complejas, mientras más compleja es la práctica, obviamente requiere de más trabajo, pero cada practicante, digamos, avanzado quiere rápidamente cruzar esta práctica de aprendizaje de cómo llevarla a cabo, porque cuando ya se relaja dentro de la técnica es cuando aparece la experiencia de manera muy diferente. Hasta donde uno se preocupa, no recuerdo que había después, tengo que leer, déjame ver aquí, cómo era la visualización, a ver, dime, hasta donde uno pierde la continuidad, la mente se dispersa y hay muchísimos obstáculos. En esta parte de aprendizaje, entonces es importantísimo cruzarla, aplicarse y cruzarla rápidamente. Yo les recomiendo a los que comienzan a practicar una práctica nueva, que se enfoquen en eso, no en la experiencia, sino en cómo llevarla a cabo adecuadamente, porque la experiencia va a surgir rápidamente si tú sueltas esa preocupación por la técnica. Y luego aparece la segunda parte o la segunda etapa, muy enriquecedora, muy rica, que es la etapa de la experiencia, cuando uno ya no se preocupa por qué es lo que sigue, qué me dijo que hará. Cuando pasas por esa etapa, tu mente ya está mucho más abierta y puedes observar lo que ocurre dentro de esa práctica o técnica y fortalecerte ahí. Y es ahí donde uno aprende a lidiar con los obstáculos, porque uno ve venir la experiencia y ve el obstáculo y trata de resolver esto para que no se pierda el néctar o no se pierda la experiencia. Entonces uno sabe que
¿sabe? Porque lo aprende a través de la técnica, que si la mente se agita va a hacer esta cosa, que si le da somnolencia va a hacer otra cosa, que si llegan cierto tipo de pensamientos, está lugar. Entonces, en esa etapa lo que hacemos es fortalecer la experiencia y vivirla cada vez más plenamente, hasta que llega un momento en la práctica que esa experiencia es casi instantánea, que apenas recorres el camino técnico de la práctica, surge o tal vez al mismo tiempo ya está esa experiencia, pero es sólida, es fortalecida, ya no hay obstáculos que te la quiten rápidamente. Al contrario, cualquier cosa que ocurre afuera la puede fortalecer más todavía porque esa experiencia ya es tuya, ya no depende de otros factores. Esa es la segunda etapa. Entonces, cuando llegas a esto, comienzas a explorar la tercera forma o la tercera etapa de la práctica, que es cuando el entendimiento de esta experiencia o la experiencia misma aparece en el exterior, y es cuando hablamos de que la práctica se está integrando en la vida diaria, y es ahí donde ya no necesitas posturas, ya no necesitas incienso, ya no necesitas apoyos de altares, de respiración, de otras cosas, porque la experiencia está realizada completamente dentro de ti, está integrada y la ves afuera. Y es la parte donde la práctica te fortalece, se fortalece por sí misma. No practicas, pero practicas. Lo que lograste, el néctar de la práctica, la experiencia misma de la práctica, que has trabajado sentado, repitiendo las horas o tiempo que tenías que hacerlo, con la frecuencia que tenías que hacerlo, te regresa en la vida diaria y sin querer sigues practicando. Y eso es lo maravilloso, porque entonces la mejor práctica es la no práctica, pero hay que llegar ahí. De eso les quería hablar hoy y compartir con ustedes. Y amigos, aquí nos vemos muy pronto en el siguiente video.